Recuerdo que cada vez que yo intentaba leer la Biblia por cuenta propia, lo menos que entendía eran las parábolas de Jesús. Y cuando estaba a mitad de una, tiraba la toalla. No seguía y mi excusa era, es que no entiendo qué son parábolas. No entiendo la Biblia. Es que me da sueño, etcétera. Pero cuando tuve un encuentro con Jesús, cambió mi vida por completo y me enseñó a entender su palabra. Con mucha paciencia me enseñó también a amarla. Es por eso que cada vez que abro las Sagradas Escrituras, puedo aprender sabiduría. Y quiero compartir con cada uno de ustedes el gran tesoro más valioso que tenemos. Y es la palabra de Dios. Ámala y atesórala en tu corazón. Quiero comenzar este video con una de las parábolas de Jesús, el trigo y la cizaña. Pero antes de ir a las Sagradas Escrituras, quiero darles una breve introducción de lo que es la cizaña, para que podamos entender mejor. Cizaña, planta de la familia de las gramíneas que crece silvestre en Israel. Se caracteriza por su aparente similitud con el trigo, pero no es apta para el consumo humano, porque sus granos contienen un principio tóxico. Por eso, en los casos que creciera junto a este, se le dejaba hasta el momento de la siega. Los segadores podían distinguir fácilmente entre la cizaña y los tallos con granos de trigo. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24, dice la Biblia que Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras dormía, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña. Y después se fue. Cuando las semillas de trigo producieron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo: esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo: no. El trigo y la cizaña se parecen mucho y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen, luego recojan el trigo y lo llevarán a mi granero. Jesús explica la parábola a sus discípulos en el versículo 36 del capítulo 13. Jesús dejó a la gente allí y se fue a casa. Entonces sus discípulos fueron a decirle: explícanos, ¿qué significa el ejemplo de la mala hierba en el terreno? Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla de trigo soy yo, el Hijo del Hombre. El terreno es el mundo y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo.
que fue quien la sembró en el mundo. El tiempo de la cosecha es el juicio final. Los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. Cuando Dios juzgue a todos, será como cuando se arranca la mala hierba y se queme. Yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. A esas personas, los ángeles las echarán en el infierno y allí tendrán tanto miedo que llorarán y les rechinarán los dientes. Pero los que obedecen la palabra de Dios brillarán en el reino del Padre como brilla el sol. Ustedes, si en verdad tienen oído, presten atención. Como Jesús dijo en su parábola, el trigo y la cizaña se parecen mucho. Pero, ¿quién decide ser tú? ¿Trigo o cizaña? Dios te bendiga.